Buenas, estimados estudiantes. Vamos a ver esta segunda parte de polinomios de Taylor, donde vamos a discutir lo que son los restos. ¿Ok? Voy a compartirles la presentación. Entonces, ¿cuál es la idea en esta parte? Recordemos que nosotros podemos calcular, estábamos calculando lo que son polinomios que se llaman polinomios de Taylor para funciones alrededor de un punto dado. Entonces, esa es la importancia de esos polinomios que pueden ser de cualquier grado, de 1, 2, 3. Habíamos visto de manera un poquito informal que se usaban para aproximar el valor de la función alrededor del punto en el cual se calcula el polinomio. Entonces, estos polinomios lo que hacen es aproximar la función en un punto específico. ¿Ok? Pero en la práctica no basta solamente con aproximar las cosas. Para ustedes poder hacer aplicaciones o cálculos útiles en la investigación que ustedes o en el estudio que ustedes estén haciendo, ustedes necesitan saber qué tan exacto es el dato o el número que ustedes están dando. Entonces, ahí necesitamos comprender un poquito mejor cómo funcionan los polinomios de Taylor con respecto a la función, o qué tanto se diferencia, pero de manera precisa, de tal manera que yo pueda decir, bueno, si yo calculo esta función en este punto o cerca de este punto, yo sé, con este polinomio, yo sé que el error que yo estoy cometiendo a la hora de calcularlo es a lo más esto. ¿Ven? Y no es más que eso. Eso hace que cuando ustedes están haciendo una aplicación, ustedes estén seguros de lo que vaya a pasar. ¿Ven? Entonces, empecemos con esta parte. La primera es un recordatorio. Recordemos cómo son los polinomios de Taylor para una función alrededor de un punto. Dice, el polinomio de Taylor de grado n asociado a una función f alrededor de un punto x igual a a, desde el punto donde estamos aproximando es a, es así. Bueno, se escribe Tn de x y vean que es una suma de n más 1 términos. El primero es nada más la función evaluada en a, el otro depende de las derivadas de a. ¿Ok? Y cuando queremos hacer una aproximación, las aproximaciones que tienen sentido son aquellas que son números que están cercanas al punto donde estamos haciendo el polinomio. Es decir, cercanas a a. Entonces, lo que uno hace cuando uno quiere hacer una aproximación es simplemente sustituir x por el número cercano a. Entonces, bueno, sigamos. En el caso de que el punto a sea igual a 0, se le llama polinomio Maclaurin. ¿Okay? La fórmula es similar, nada más que todo se cambia por 0. A es igual a 0. A se cambia por 0, entonces es lo mismo. El mismo, nada más que aquí es general y aquí es para el caso particular de 0. Luego, podemos hacer algunos ejemplos para recordar un poquito cómo funciona esto. Agarramos la función e a la x. Ya lo habíamos dicho antes, pero alrededor de 0. Entonces, el polinomio de grado n es este. 1 más x al cuadrado entre 2, x a la 3 entre 2, entre 3, x a la n entre n. ¿Por qué? Porque vean que para calcular, eso sería alrededor de 0, entonces usamos la fórmula de Maclaurin. F de 0, vean que f es a la x, entonces f de 0 es 1. Luego, aquí dice, la primera derivada evaluada en 0 dividido entre 1 factorial. La derivada de esto, de cualquier grado, es la misma función, es a la x, entonces siempre van a dar 1. Todas estas derivadas evaluadas en 0 dan 1. ¿Ven? Entonces quedaría 1 entre el factorial multiplicado por x a la n, por eso es que sale así.
Esa sería para esta. Ahora, una de orden 4, polinomio de orden 4 para la función logaritmo de x más 1 alrededor de 0. Igual, usamos la fórmula de Maclaurin, porque es alrededor de 0. Entonces, en 0 sería logaritmo. Vean que el primer término es f de 0. Entonces, f de 0 sería logaritmo de 1. Ya 0, entonces no aparece. Ahora hay que ver la primera derivada, la segunda derivada, la tercera derivada y la cuarta derivada. Podemos hacerlo así para verificar eso en la pizarra rápidamente. Entonces, vamos a ver. Entonces, f es logaritmo. Ok. Entonces, ¿cuál es su primera derivada? Es nada más 1 entre x más 1. Su segunda derivada sería menos 1 entre x más 1 al cuadrado. Y su tercera derivada, necesitamos llegar hasta la cuarta, si no me equivoco. Sería 2 entre x más 1 a la 3. Y la cuarta derivada sería de menos 3 factorial, así. Sería x más 1 a la 4. Evaluado en 0. F de 0 es igual a 0. F de esto en 0 es 1. F de 2 evaluado en 0 sería menos 1. F de 3 en 0 sería 2. F de 3 de 0 sería, bueno, 2 o 2 factorial, lo mismo. Y aquí puede ser 1 factorial. Entonces, 3 factorial para que, perdón, de 4. ¿Ok? Entonces, los coeficientes para esto, bueno, en términos acá sería nada más, sería 0 más 1 por x más entre 1 factorial. Esa es la fórmula. Lo que dio esto, menos 1 factorial entre 2 factorial, porque esa ahora es a la 2. Entonces, x a la 2. Más lo que dio en 3 sería 2 factorial entre 3 factorial x a la 3. Y lo que dio en 4, entonces sería menos 3 factorial entre 4 factorial por x a la 4. Entonces nada más ese es el polinomio ya de grado 4. Y la primera es x, esto sería menos un medio. Este 2 factorial, recuerden que si yo tengo n menos 1 factorial entre n factorial, se cancelan los términos y lo único que me queda es el n abajo. Entonces aquí sería 2 factorial entre 3 factorial, sería un tercio. Y aquí me quedaría un cuarto. Y este sería el polinomio de Taylor alrededor de 0 del logaritmo de x. Entonces voy a pasar otra vez a la presentación. ¿Cómo está aquí? Ok. Ahora, veamos la de sen alrededor de 0 de grado 5. Sen de 0 es 0. La derivada de sen es cos, quedaría 1, entonces aquí sería 1. La siguiente sería menos en, quedaría 0 cuando uno lo evalúa en 0, entonces elimina el x a la 2. La siguiente sería menos en, entonces sería menos cos. Entonces sería acá, vamos a hacerlo mejor. Voy a explicarles este aquí.
Vamos a hacerlo en la pizarra para no hacer tanto enredo. Entonces, para hacer de x alrededor de 0, vean que estoy repasando cómo se hacen los polinomios de Taylor por el momento. Solo un momentito aquí para ver una cosa. Porque entonces, la de Zen es fácil, igual. Disculpen. Entonces, f de x, voy a quitar la pizarra un toquecito porque está dando problemas. Entonces, poner. Entonces, la f de x. Entonces, la primera derivada es cos, la segunda es menos sen, la tercera es menos cos, la cuarta sería sen, y yo creo que llega hasta 5, entonces vean que evalúan 0. Esto da 0, esto da 1, esto da 0, esto da menos 1, esto da 0, esto da 1. Entonces esto es en grado 1, grado 3 y grado 5. Entonces los otros se van a eliminar y me quedaría solamente x menos x a la 3 entre 3 factorial, porque no se cancela el factorial, y x a la 5 entre 5 factorial. Ahora, aquí para desarrollar la fórmula de Zen alrededor de un ángulo cualquiera a partir de la que ya se tiene, sería de la siguiente manera. Vamos a ver si aquí la fórmula hay que hacerle una corrección. Nada más vamos a ver cómo hacemos con eso. Ah, no, es igual. Es igual porque en 0 nada más tienen que, vean que ahora el centro es A es igual a teta. Entonces, en teta sería sen. Entonces hacen todas las derivadas, se evalúan. Ven, aquí aparece y nada más se pone x menos. Ok. Lo mismo. Listo. Entonces continuemos. Entonces el resto de Taylor. Vamos a ver, el resto de Taylor, o el resto asociado al polinomio de Taylor, nada más es la diferencia entre la función y el polinomio. O sea, hay un resto por cada polinomio. Entonces, el resto de grado n sería f menos el polinomio de grado n. Ok, súper simple. Entonces, por ejemplo, en el caso de sen, de la función sen, si yo tengo el polinomio de grado 3 alrededor de 0, el polinomio de grado 3 alrededor de 0 es x menos un sexto, x a la 3. El sexto es 3 factorial.
Entonces, el resto aquí, para esta aproximación, digamos, si yo quiero aproximar el valor de sen de un sexto es un número que está cercano a cero, entonces el polinomio este sí me sirve para aproximar. Entonces, esa aproximación, ese resto, tiene el siguiente valor, sería la función, el valor real, valorado en eso, menos el valor del polinomio en eso, y sería la resta de estos dos, y en este caso el resto es esto. ¿Ven? Aquí. Ahora, sin embargo, eso es una manera de agarrar el resto. Eventualmente lo podemos usar para el error, pero hay una forma de encontrar o de calcular ese resto, según este teorema de la fórmula de Lagrange, de tal manera que no se haga mediante esta resta de la función menos el polinomio, sino de una expresión algebraica más precisa. Entonces, lo que dice es que si en este caso la fórmula, el resto, no solamente va a ser esta diferencia, sino que también se puede escribir de la siguiente forma. Se puede escribir como x menos a, es decir, el punto donde estamos, alrededor del cual estamos trabajando, a la n más 1 entre n más 1 factorial y la n más 1 derivada evalúan un punto multiplicado por el valor de esa n más 1 derivada en un punto que es un valor, es un número entre x el número que queremos aproximar, y a. Es un número que está ahí. Exactamente cuál es, no dice, pero para efectos de prácticos, solamente conocer que está entre esos dos valores es suficiente. Sin especificar, sin necesariamente especificar quién es. Porque al final lo que vamos a hacer, o lo que uno quiere hacer, es como saber más o menos qué tan bueno es el resto. Entonces, uno lo que hace es jugar un poquito con ese valor o con todo este valor para dar una aproximación mejor. Todo este resto se le llama resto de Lagrange. Cuando estamos alrededor de cero, entonces el resto de Lagrange sería así, porque estamos alrededor de cero. Y esto es para la forma de Maclaurin. ¿Ok? Y aquí, vean que aquí el valor del epsilon que está aquí, que no está indeterminado, es, aquí es entre x y 0, ya, aquí es entre x y 0. Ahora, entonces, usando los restos, ahora las fórmulas para las funciones a partir del polinomio se pueden escribir de la siguiente manera. La fórmula alrededor de un punto A sería f, se puede escribir como t, polinomio, más el resto. Y tiene sentido, el resto es la diferencia. Entonces se suma, ya está. Pero eso es alrededor de A. Si yo quiero escribir esta fórmula usando el resto de Lagrange, que está aquí, entonces sería así. En vez de esto, pongo el resto de Lagrange. ¿Ok? En el caso de la Maclaurin sería así, de esta forma. Entonces, una se le dice fórmula de Taylor con resto de Lagrange, que para cualquier punto, alrededor de cualquier punto, y otra se le dice fórmula de Maclaurin con el resto de Lagrange. Entonces vamos a ver este ejemplo en el material de la semana 4 que está en mediación virtual. Yo también lo puse en la carpeta de Dropbox con ese mismo título, semana 4. Entonces, déjame un momentito.
Ok, vamos a ver eso. Un toquecito. Entonces, semana 4, página 3. Entonces, vean que en esa semana está este material de la cátedra donde se explican esta parte de restos. Página 3. Ejemplo 2. Entonces, acá sería este ejemplo 2. Entonces tenemos el resto de Lagrange de las siguientes funciones. Hay que calcular esto. Para c de pi tercios en el punto, alrededor del punto pi tercios y n igual a 4. Entonces, para c necesitamos, para calcular el resto, la fórmula es esta, aquí está. Para polinomio de grado 4 sería x menos el a la 5 entre 5 factorial. La quinta derivada evaluada en algún puntillo. Entonces, para hacer la quinta derivada es efectivamente cos. Aquí está arriba el cálculo, si tienen duda. Y se evalúa en cos de... Yo le estoy poniendo epsilon, pero aquí le ponen teta. Entonces sería cos de teta entre 5 factorial, x menos pi tercios a la 5. Y así. Esta sería la fórmula del resto de Lagrange. Para el caso de arco tangente, a igual a 0 y n igual a 1, entonces tenemos que calcular, el resto siempre es un grado, o necesita una derivada más alta que la del polinomio. Entonces, si necesitamos el resto de Lagrange para un polinomio de grado 1, necesitamos sacar dos derivadas de grado 2. Vean, en este caso es de grado 4, necesitamos una de grado 5. Entonces, la de grado 2 de arco tangente es la derivada de arco tangente es 1 entre 1 más x al cuadrado y la segunda derivada es menos x entre 1 más x al cuadrado. Entonces, aquí está la fórmula, se sustituye y quedamos con esto. Obviamente aquí el teta es entre 0 y x. ¿Ok? Bueno, continuamos con la presentación. ¿Cuál es una aplicación de esto? Lo de conocer el resto y una aplicación o del resto de Lagrange es un criterio de la enésima derivada. Eso es cuando yo quiero ver cómo se comporta una función en un punto, alrededor de un punto, y si saber si esa función en ese punto tiene un máximo o un mínimo, o es un punto de inflexión. Entonces es muy fácil. Si yo sé que esa función la puedo derivar n veces y todas las derivadas antes de n dieron 0, pero la n dio diferente, entonces quiere decir lo siguiente. Uno analiza los números. Primero se fija qué tipo de número es la derivada donde se hizo diferente de 0. Entonces yo seguí derivando, agarré la función en un punto. Entonces derivé y derivé, derivé hasta llegar a la primera donde sea diferente de 0. Entonces, en ese punto, si n es impar, aquí n es impar, si yo tuve que llegar hasta la derivada 5 para que diera diferente a 0, entonces nuestro punto es un punto de inflexión, o sea, no hay su máximo ni un mínimo, así la función. ¿Ok? Pero si fuera par, hay dos opciones. Si esto es negativo, entonces es un mínimo. Si esto es positivo, es un máximo. Entonces, no, aquí está al revés, disculpen. Esto está al revés. Ajá. Si es negativo, aquí tienen que corregir, por favor. Aquí es un máximo y aquí es un mínimo. O sea, al revés. Entonces, vamos a explicar esto. Entonces, ¿por qué sucede eso? Cuando yo tengo, aquí está esta función. Ahí, vamos a ponerlo share. Ajá. Cuando yo tengo la función f de x y hago el polinomio, su desarrollo de grado n,
bueno, de grado n-1. Y vean que aquí este es el resto de Lagrange para de grado de n. Entonces, si yo sé que todas se cancelan, aquí tiene el valor de la función en a. No necesariamente se cancela, pero su primera derivada sabemos que se cancela y todas se cancelan. Entonces, en ese punto, todo esto se hace cero. Se murió. Y lo que queda es f de a más esta cosita. Si n es par, n es par, esta expresión de aquí, no importa lo que valga n, siempre es positivo. Porque al ser un exponente par, entonces cualquier negativo se va. Entonces, el signo siempre va a ser el mismo dependiendo de lo que valga esto. ¿Ven? Entonces, se aproxima con f de a. Se pone esto como a. ¿Ok? Entonces, si esto es positivo, entonces nuestra función alrededor de x siempre va a ser f de a más algo. Porque esto es si esto es positivo en a, todo esto siempre es positivo. Entonces sería f de a más algo. Entonces, si alrededor siempre es f de a más algo, quiere decir que el punto de f de a es un mínimo, porque es donde, si esto es cero, donde menos se le suma. Y si estamos alrededor, siempre va a ser sumar algo positivo. Entonces, va a crecer. Entonces, en f de a siempre va a ser el mínimo. Si fuera negativo, si esto fuera negativo, entonces siempre sería el valor de FA menos algo. Entonces FA fue el más grande que se alcanzó. Esa es la razón. Vamos a la presentación. Ahora, nosotros recordemos que podemos obtener polinomios de Taylor a partir de otros polinomios ya conocidos, usando una sustitución, derivando o integrando. Voy a recordarles eso. Entonces, en el caso de la sustitución, si ustedes tienen un polinomio de grado n para una función alrededor de 0 eh, y yo hago esta sustitución, entonces este va a ser el polinomio de Taylor de grado, ya no va a ser de n, sino de n por m, ¿okay? Donde alfa aquí es un número real, m es un número también, número entero. Entonces esta función, cuando yo hago esa sustitución en el polinomio de Taylor, ese va a ser el polinomio de Taylor de esta función, de toda esta. ¿Okay? Pero ojo, este de aquí, el de partida, tuvo que ser un polinomio en cero. Entonces yo hago este, se convierte en el polinomio de esta función, pero ese polinomio va a ser de grado, no va a ser del mismo grado que antes, va a ser n por m. Y ahora va a ser un polinomio alrededor de p. ¿Ok? Eso es el cuidado que hay que tener. Luego, si yo tengo un polinomio de grado n de una función, ahora sí, alrededor de cualquier punto, y yo derivo este polinomio con respecto a x, la derivada me va a dar un polinomio, pero ahora de grado n-1, y va a ser el polinomio de grado de Taylor, el polinomio de Taylor de grado n-1, de la función cuando yo derivo f. Ahora, si por otro lado yo lo que hago es integrar el polinomio de Taylor, de esta forma, de esta integral definida de a hasta x, entonces eso me va a dar un polinomio de grado n-1. Y va a ser el polinomio de Taylor de grado n-1 de esta función. ¿Ok? Vamos a un ejemplo. Bueno, primero una nota con respecto a la integración en estos casos. Si yo integro de a a x, todas esas son las integrales de a x. Entonces f de a cambia a ser esto. Fx menos a cambia a ser esto. Y etcétera. Ok, eso es importante recordarlo porque eso facilita la integral y no tienen que calcular la integral a cada rato. O sea, nada más son esas fórmulas. O sea, en general se tiene esto.
La integral de a hasta x de una expresión y menos b a la c sería esta. Aquí en vez de b, disculpen, aquí en vez de b es a. Aquí tienen que corregir eso. Eso es una aquí. ¿Ok? Un ejemplo. Entonces, vamos a agarrar el polinomio de grado 3 de Zen alrededor de 0, que es este, ya lo sabemos. Entonces, ¿cuál es el polinomio de grado 9 de Zen de x a la 3 alrededor de 0? Nada más hacemos la sustitución en este. ¿Ven? Si yo sustituyo x a la 3 en este x, me da un polinomio de grado n, de 9. Entonces, tenemos este. Entonces, sería el polinomio de grado 9 de esta función. ¿Ven qué fácil? Ahora, pero si yo fuera este, ¿cuál es el polinomio de Taylor alrededor de pi medios de esta cosa? Entonces nada más se sustituye de grado, se sustituye x por x menos pi medios y nada de esto. Y listo. En este caso, como la sustitución, vean que esto no tiene un exponente, entonces no cambia, es el mismo grado. Luego, igual, agarramos el mismo polinomio de grado 3, alrededor de 0, y si yo lo derivo, y la derivada de sin es cos. Entonces, si lo derivo, entonces me daría el polinomio de grado 2 de la función coseno, que está aquí. Vean que se derivaba esto a 1, esto a esto. Ahora, pero si yo lo integro, me va a dar la integral de 0 a x, de sen de x es 1 menos cos. Entonces me va a dar, si yo integro esto con esta de 0 a x, me va a dar el polinomio de grado 4 ahora, alrededor de 0 de esta función, y esto me va a dar así. ¿Ok? Ahora, lo que pasa es que igual si yo tengo una función descrita con polinomio más un resto y hago la sustitución, el resto, yo también puedo hacer la sustitución en el resto y obtener el resto para para el nuevo polinomio, tanto para derivación como para integración. Entonces, para sustitución sería la siguiente manera. Entonces, vamos a ver esto. Si la fórmula de Taylor de f de grado n alrededor de 0 es esta, entonces, ojo, yo hago la sustitución. Entonces, la fórmula de la función f de esto, que es la sustitución de x por todo esto, de grado, este va a ser la fórmula de Taylor va a ser de grado de n por n alrededor de b, va a ser esto, el polinomio de esto, más un resto. Y ese resto va a ser simplemente agarrar el resto de antes y sustituir el x por eso. ¿Ok? Ahora, eso es para cualquier resto. Pero si en particular estamos usando aquí arriba el resto de Lagrange, entonces lo que hacemos es igual sustituir este x por toda esta expresión. Nada más que el epsilon acá va a cambiar, va a ser un otro, no necesariamente el mismo. No va a ser necesariamente el mismo epsilon. Y este, en vez de estar entre 0 y x, va a estar entre 0 y alfa x menos b a la b. ¿Ok? Ese es el único cuidado que hay que tener. En el caso de la derivación, sería de la siguiente manera. Si igual, si yo tengo una función f de grado n alrededor de x igual a a, así, polinomio de Taylor más un resto. Entonces, ¿qué pasa con la función que deriva a? Desde grado n menos 1, el polinomio de Taylor para la fórmula de Taylor de grado n menos 1 sería esta. Y donde el resto que queda, el polinomio de Taylor es la derivada, ya lo sabemos.
Pero este se calcula así, derivando el que ya se tiene. Este de aquí se deriva con respecto a x. Y así es como se obtiene para eso. ¿Ves? Se arrastra eso. Si este resto fuera el del lado por la fórmula de Lagrange, entonces este quedaría así. Ven, se deriva, este se deriva, se cancela, de aquí. Nada más que el eta, el epsilon ya no sería el mismo necesariamente, sino que podría ser otro. Eso sí, varía de la misma manera entre a y x. El caso de la integración es similar. Yo tengo esto, entonces la fórmula de Taylor para de n más 1 para esta función, la integral de a a la x de f de x, pues sería esto, integral polinomio de Taylor, ya lo sabemos, pero esto es, ojo, de grado n más 1. Y el resto que va a quedar, se calcula nada más integrando este mismo resto de ax. Ahora, si este resto estuviera dado por la fórmula de Lagrange, entonces el nuevo ya no, bueno, pueden ver la fórmula directamente, ya no tienen que integrar, pero si es el resultado de la integración, sería este. ¿Ven? Si ustedes integran esta parte, sería, este aumenta en 1 y abajo también. ¿Ok? Entonces, vamos a ver estos ejemplos. Vamos a ir al documento de Walker en la página 62, 63 y 67 del PDF. Entonces, página 62. 62 del PDF, ¿verdad? O sea, aquí arriba. Ven que aquí está numerado, pero diferente. O sea, el total. Entonces, página 62 sería del PDF, sería acá, en esto. Entonces, es el ejemplo 17. Entonces, dice, calcule la fórmula de Taylor de orden 12, alrededor de 0, de la función e a la 5, a la 5x a la 3. Entonces, para eso, partimos de la de e la de e, de cualquier orden. Ven que en cualquier orden la de a la w sería así. Este es el resto. Vean que el resto es nada más la n más 1 derivada entre esto y a la teta, y teta es entre 0 y 1. Ahora necesitamos el de orden 12, pero vean que es una sustitución, es sustituir w por eso. Entonces, nada más necesitamos el polinomio de grado 4. Porque 4 por 3 daría 12. Entonces, lo hacemos, agarramos este hasta 4 y sustituimos. ¿Ven? Entonces, sustituimos hasta 4. Bueno, aquí faltó el 4, pero aquí está. ¿Ven? Entonces, hagamos el de 4 de eso, sustituimos porque eso nos da un polinomio de grado 12. ¿Ven? Y el resto también se sustituye. Está aquí a la par. Y ya, este es el resto. ¿Ven? Para esa fórmula. Vamos a ver el 18. Ahora, centrada en 3 de esta función. Entonces, acá podemos hacer lo siguiente. Podemos usar el que ya conocemos. Vamos a ver cómo hacemos esto, así, como fácil. X a la 3, X a... Ok. Entonces tenemos que hacer el alrededor de 3. Voy a hacerlo en la pizarra. De E a la...
para darles entonces alrededor de 3 y la función es f de x. Ok. Entonces yo quiero usar el desarrollo para encontrar eso. Necesitamos el desarrollo de esta función alrededor de 3. Se puede hacer directo. Podemos hacerlo directo, de hecho. Y de orden 4, para no complicarnos. Aquí lo que hacen es una sustitución, pero podemos hacerlo directo. Porque en la primera f de 3, vean que es e a la menos 6. F' de x, la derivada de esto sería menos 2 e a la menos 2x. Y evaluado sería f', bueno, perdón, acomodarme un poquito para que quede mejor. Evaluado en 3 sería menos 2 e a la menos 6. Ahora la segunda sería 4 e a la menos 2x. Y evaluado en 3 es 4 e a la menos 6. La de 3 sería menos 8 e a la menos 2x. Y evaluado en 3 sería menos 8 e a la menos 6. Así, ¿verdad? Creo que tenemos que llegar hasta el del grado 4. Entonces, grado 4 entonces sería más 16. Eso es para sacar todo el polinomio. Y para el resto vamos a necesitar esto. Menos 32. Pero recuerden que aquí este se evalúa en un indeterminado. Ok. Entonces, vamos a ver cómo da la fórmula aquí en el libro. Entonces aquí avanzamos. Y vean que sería, aquí está dando, vean que aquí coincide con lo que tenemos. Va a que dividirlo todo entre factorial para que salgan estos. Entonces aquí vamos directo. Entonces quedaría este sería el resto. El que de nosotros nos está dando, vamos a ver qué se hizo. Aquí dice 4e a la teta entre 15. Entre nosotros es el de grado este. Entonces vean que para esta expresión sería, hay que dividirlo. Aquí sería x menos 3 a la 5. Y hay que dividirlo entre 5 factorial. Entonces 32 en este caso es, vamos a ver, es 2 por 16. 16, 4 por 4. Y 5 es 4 por 5 por 3 por 2. Se cancela este con este. Este 2 con este. Y ya queda
4 sobre 15, que es la expresión que está ahí. Y vamos a pasar a la parte de Walker. Está aquí. Si no, también lo pueden hacer por sustitución, como está acá. Y eso se lo dejo para que lo lean. ¿Ok? Pero es lo mismo, es el mismo. Vean que les estoy haciendo un camino diferente al que viene explicado aquí. Ahora, vamos con... este es el ejemplo 18. Vamos con en la página 67. El ejemplo 120. Entonces aquí lo que hacemos es calcular el de orden 4 de esta función alrededor de 0. Y a partir de ello, encontrar el de la integral y el de la derivada. Entonces, la integral de esto es logaritmo y la derivada de esto sería con menos, pero no importa, se puede hacer esto. Entonces, el de grado 4 de este, sin entrar en detalles, aquí los pueden ver, sería así. El resto, vean cómo queda, es este. ¿Ok? Entonces, para el de la derivada, para el de la integral, perdón, pues integramos cada una de esas cositas. Y aquí están las integrales. Y la integral de esto está aquí. ¿Ok? Entonces ese es el nuevo resto. Y para el otro, nada más es derivar. Y es exactamente lo mismo. Aquí está para este, derivan este. Y vean que aquí queda la 4 con un 5. Y esto es en las derivadas. Es súper simple. ¿Ok? Bueno. Pasemos a la presentación. Ahora, el error. En el error es la diferencia entre el valor real y el polinomio. Y eso se pone como valor absoluto porque basta con... No nos sirve de nada que tenga un menos. Entonces siempre lo ponemos como positivo. Entonces se pone el resto, sería el valor absoluto del resto, que sería esto. Entonces si el resto fuera dado por la fórmula de Lagrange, entonces sería el valor absoluto de todo esto. Entonces sería el valor absoluto de todo el resto de Lagrange. Y el valor absoluto se distribuye entre los factores así. Okay. Entonces vamos a hacer el siguiente ejemplo que está en el resumen dado por la cátedra de la semana 4 en la página 12 de ese PDF. Lo que dice es que vamos a calcular la fórmula de grado 3 alrededor de pi 3 sextos de Sen. Eso es lo primero. Y luego, con eso, vamos a ver el error. Perdón. Y vamos a ver que el error efectivamente es este valor absoluto. Entonces paso a la página de la cátedra. Entonces está aquí la página casi al final está. Ok. De nuevo, podemos hacerlo por sustitución como viene aquí o de manera directa. Al final, la fórmula de grado 3 para esta función es esto. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, recuerden cómo se hace para Sen. Para Sen es alrededor de pi sextos. Entonces sería Sen de pi sextos. Sen de pi sextos está aquí, un medio. Sigue la de grado 1. Vamos a ver. Ajá. Bueno, ahí se puede hacer directamente. Y o podemos hacerlo aquí en la pizarra mejor. Vamos a hacerlo en la pizarra. Entonces el de Sen. Entonces primero necesitamos Sen de pi sextos. Luego la derivada de Sen. Uy, perdón. Esto es f
Necesitamos la primera derivada, la segunda, la tercera, si no me equivoco, ¿verdad? Eso es para verificar. Vamos a ir a este. Entonces es orden 3. Entonces necesitamos que llegar hasta la 4. Entonces hacen es cos otra vez. Esto es menos c. Esto es menos cos. ¿Ven? Entonces, para este nos va a servir para el resto. Entonces sería. Recuerden que es esta derivada evaluada en un indeterminado entre, estamos en grado 4, entonces entre 4 factorial por x menos pi sextos a la 4. ¿Ok? Para esta sería el término del polinomio Taylor sería coseno de pi sextos entre 1 factorial. Para esta sería c, pero menos n de pi sextos entre 2 factorial. Para esto menos cos entre 3 factorial. Entonces, paso a la presentación. ¿Okay? Y al final, cuando evalúan, les va a dar todo esto. Y ven que aquí está la expresión para nosotros. Entonces, este va a ser efectivamente el error. Entonces, el error sería eso en valor absoluto, está aquí. ¿Okay? Ahora, el error se hace, depende del valor al que vamos a aproximar. Entonces, en el caso que yo les puse ahí, es al aproximar sen de 5 pi sobre 36. Pi sextos es 30 grados, 25 grados es esta cosa. Entonces, esa resta de x menos pi sextos, cuando x vale esto, pi 5 pi entre 36 da menos pi entre 36. Entonces el valor, el error se convierte en esto, en valor absoluto, no pasa nada. Acá está. Y yo sé que sen de cualquier, no importa el número que esté ahí, yo sé que siempre sen vale menor que 1, vale menos que 1. Entonces, esto siempre va a ser entonces menor que todo esto. ¿Por qué sería esto menor que 1? Entonces, por 1 queda igual. Y esto, pi es 3,14. Entonces, 3 es menor que 4. Entonces, 3,14 lo cambio por 4. Entonces, 4 a la 4. Entonces, esto sería menor que esto. Y eso es aproximadamente este número. Entonces, yo sé que mi error no se va a pasar de esto. ¿Ven? Eso es. Vamos a la presentación. Ok, entonces eso sería todo por ahora. Entonces ahí queda con esta parte de restos asociados a los polínomos de Lagrange. Hasta luego, gracias.